Esto no comienza con una invitación, comienza con una acusación silenciosa que ya te estaba esperando antes de que llegaras a este texto. Porque nadie se acerca al dominio total del ser por curiosidad limpia. Se llega aquí después de haber sido derrotado internamente, después de haber comprobado que sentir sin gobierno no es profundidad sino esclavitud refinada. Que amar sin estructura no es virtud sino una forma lenta de suicidio ontológico. Aquí no se viene a sanar, se viene a desmantelar. Y el primer golpe no va dirigido a otro, va directo al centro blando donde durante años se permitió que la emoción tomara el trono. Que el recuerdo dictara la ley y que la nostalgia se vistiera de identidad para no ser expulsada. Este texto no se abre, se ejecuta, y el que no esté dispuesto a perder una parte de sí mismo debería retirarse ahora, porque lo que sigue no consuela, no explica y no acompaña, despoja. El dominio total del ser emerge cuando el individuo reconoce la verdad que más humilla al ego espiritual, que gran parte de su sufrimiento no fue causado por lo que vivió, sino por su incapacidad de cerrar. Por su adicción al significado emocional, por su cobardía para declarar muerto aquello que ya no tenía pulso pero seguía reclamando obediencia. La herejía sentimental no es amar demasiado, es creer que el sentimiento merece obediencia automática, es asumir que todo lo que se siente debe conservarse, respetarse, justificarse. Cuando en realidad la emoción sin jerarquía es un animal sin bozal que termina devorando al dueño. El hombre moderno se cree profundo porque sufre, cuando en realidad solo es indisciplinado, y esa indisciplina se disfraza de sensibilidad para no ser juzgada. Aquí se rompe esa máscara con violencia conceptual, porque el sentimentalismo no es una cualidad del alma, es una patología del mando interno. A lo largo de su caída, el individuo aprendió a confundir intensidad con verdad, apego con significado, dolor con amor. Construyó una ética alrededor de la herida, una moral alrededor del recuerdo, una identidad alrededor de aquello que lo marcó. Y así convirtió su historia en una jaula sagrada que nadie podía cuestionar sin ser acusado de insensibilidad. Pero el dominio total del ser no reconoce santuarios emocionales, reconoce estructuras o ruinas. Todo lo que no puede sostenerse sin chantaje afectivo debe ser demolido, porque lo que exige sufrimiento para seguir existiendo no es vínculo, es ocupación enemiga. Y aquí aparece la verdad más corrosiva. Muchas personas no extrañan al otro, extrañan la versión debilitada de sí mismas que tenían permiso de ser cuando estaban sometidas a ese lazo. La herejía sentimental se manifiesta cuando el individuo permite que el pasado tenga más autoridad que el presente, cuando consulta recuerdos para tomar decisiones actuales, cuando permite que una ausencia continúe legislando su conducta. Eso no es lealtad, es traición al tiempo real. El pasado no es un consejero, es un archivo, y cuando el archivo comienza a emitir órdenes, el sistema está corrupto. Este texto no busca ayudarte a superar nada, porque superar es un verbo tibio, busca enseñarte a revocar derechos emocionales, a retirar permisos que nunca debieron concederse, a comprender que nadie, ni siquiera quien fue amado, tiene autorización perpetua para habitar tu centro psíquico. El dominio total del ser comienza cuando se acepta que el corazón no es un rey, es un órgano, y como todo órgano debe obedecer a una arquitectura superior o enferma. La excomunión emocional no es rechazo ni desprecio, es un acto jurídico interno, una sentencia firme donde se establece que cierto vínculo, recuerdo o figura pierde su estatus ontológico dentro de tu sistema. No se le discute, no se le explica, no se le agradece. Se le retira el altar. Porque mientras exista altar hay culto, y mientras haya culto hay sumisión. El error más común del hombre que despierta es creer que debe cerrar con suavidad, que debe honrar lo que fue, que debe ser justo con aquello que lo debilitó. Esa moral es una trampa. No todo merece cierre ceremonial, algunas cosas merecen destitución inmediata. El dominio total del ser no pide permiso a la emoción para existir, la coloca en su lugar o la expulsa. A medida que esta comprensión avanza, aparece el vacío, y el vacío no es un accidente sino una consecuencia legítima. Cuando se retiran ídolos, queda espacio. Cuando se desmantelan narrativas, queda silencio. Y el individuo, acostumbrado a definirse por lo que siente, entra en pánico cuando ya no hay emoción dominante que le diga quién es. Pero ese pánico es el umbral. El vacío no es carencia, es territorio recuperado. Solo que el hombre sentimental no sabe habitar territorios sin anestesia, y por eso corre a llenarlos con nuevas historias, nuevos cuerpos, nuevas proyecciones.
El dominio total del ser exige resistir esa pulsión, porque llenar el vacío prematuramente es reinstalar la dependencia con otro nombre. Este texto avanza como una presión constante, no para destruir la capacidad de sentir, sino para romper la tiranía del sentimiento. Aquí se afirma algo que hiere a la psicología popular y a la espiritualidad cómoda. No todo lo que duele es profundo, no todo lo que se extraña es valioso, no todo lo que fue intenso merece continuidad. Hay emociones que deben ser condenadas, no procesadas. Hay recuerdos que deben ser silenciados, no comprendidos. Hay vínculos que deben ser ejecutados simbólicamente, no transformados. El dominio total del ser no busca equilibrio emocional, busca soberanía, y la soberanía siempre implica pérdida, renuncia y una cuota de brutalidad lúcida. Mientras el individuo no gobierne su mundo interno, será gobernado por impulsos que no eligió, por narrativas heredadas, por culpas aprendidas, por lealtades que nunca firmó conscientemente. La herejía sentimental consiste precisamente en sacralizar todo eso y llamarlo mi forma de ser, cuando en realidad es una colección de invasiones no auditadas. Este texto no pretende hacerte sentir fuerte, pretende obligarte a ser responsable de lo que permite sentir, recordar y sostener. Y esa responsabilidad no es amable. Es una carga. Es una condena elegida. Es aceptar que ya no podrás justificar tus reacciones en el pasado, ni tu debilidad en el amor, ni tu confusión en la herida. A medida que avanzas, algo se rompe lentamente, la necesidad de ser comprendido. Porque el dominio total del ser no necesita testigos ni validación. Es una transformación silenciosa donde el individuo deja de explicarse y comienza a mandarse. Donde el dolor deja de ser identidad y se convierte en información. Donde el amor deja de ser refugio y se convierte en elección consciente o en descarte limpio. Esta introducción no prepara el terreno, lo incendia. Porque solo sobre cenizas puede construirse una estructura que no dependa de afectos desordenados ni de memorias chantajistas. Aquí no se promete paz interior, se promete orden interno. Y el orden siempre es violento para aquello que vivía del caos. La sentimentalidad gritará, la nostalgia suplicará, la herida exigirá ser escuchada una vez más. Pero el dominio total del ser comienza cuando el individuo, por primera vez, no responde. Cuando observa el impulso y no se mueve. Cuando siente y no obedece. Cuando recuerda y no se arrodilla. Ese instante no es bonito ni luminoso, es seco, frío y definitivo. Y es ahí, exactamente ahí, donde la herejía sentimental comienza a morir y la excomunión emocional deja de ser teoría para convertirse en ley interna irreversible. Esto no inicia con una bienvenida, inicia con una fractura interna que ya estaba ocurriendo antes de que tus ojos tocaran estas palabras, porque nadie llega al dominio total del ser desde la calma. Se llega desde la fatiga del alma, desde el hartazgo de haber obedecido emociones que nunca prometieron lealtad, desde la humillación silenciosa de haber llamado amor a lo que en realidad fue pérdida de soberanía. Este texto no busca acompañarte, busca despojarte, arrancarte capas que confundiste con identidad. Romper el pacto no escrito que firmaste con el dolor cuando decidiste que sentir intensamente era sinónimo de vivir profundamente. Aquí no se honra la herida, aquí se la interroga con crueldad, porque toda herida que exige permanencia se convierte en dogma, y todo dogma emocional termina gobernando al hombre que no tuvo el coraje de excomulgarlo. El dominio total del ser aparece cuando el individuo acepta una verdad corrosiva, que gran parte de su vida no fue dirigida por decisiones, sino por residuos afectivos, por emociones heredadas que nunca pasaron por un tribunal interno, por recuerdos que adquirieron autoridad simplemente por haber dolido. La herejía sentimental nace exactamente ahí, cuando el sentir deja de ser una experiencia y se convierte en ley, cuando el corazón deja de informar y comienza a mandar. Cuando el pasado deja de ser archivo y se transforma en legislador invisible. No hay nada sagrado en eso, solo desorden. Y el desorden, cuando se perpetúa, no es caos creativo, es decadencia estructural. El hombre sentimental se cree profundo porque sufre, pero su sufrimiento no es profundidad, es falta de jerarquía interna. Confundió intensidad con verdad, apego con significado, permanencia con valor. Permitió que una emoción no resuelta se instalara como centro operativo de su conducta, y desde ahí comenzó a decidir, a reaccionar, a amar, a odiar, a esperar. Lo que no entiende, y este texto no se lo va a explicar con suavidad, es que toda emoción que no es gobernada se convierte en una forma de tiranía íntima.
Una ocupación que no necesita violencia porque se disfraza de sensibilidad. Aquí se declara esa tiranía ilegítima, y toda declaración de ilegitimidad exige consecuencias. La herejía sentimental no consiste en amar, sino en abdicar, no consiste en sentir, sino en obedecer, no consiste en recordar, sino en arrodillarse ante el recuerdo. El individuo permitió que una ausencia siguiera dictando su ritmo interno, que un rostro que ya no está siguiera determinando su estado anímico, que una historia cerrada siguiera cobrando impuestos emocionales. Eso no es lealtad, es necrofagia psíquica, es mantener vivo aquello que solo subsiste porque no fue ejecutado simbólicamente a tiempo. El dominio total del ser comienza cuando el hombre deja de justificar estas prácticas con lenguaje noble y empieza a llamarlas por su nombre, autotraición sostenida. A medida que esta comprensión avanza, algo incómodo emerge, la sospecha de que muchas emociones fueron conservadas no por amor, sino por miedo al vacío. Miedo a quedarse sin narrativa, sin excusa, sin identidad sufriente. Porque el hombre que deja de sufrir pierde una coartada poderosa para no asumir responsabilidad plena sobre su presente. El sentimentalismo ofrece refugio, mientras duela, no hay que gobernar, mientras extrañe, no hay que construir, mientras se recuerde, no hay que decidir. Este texto no ofrece refugio, ofrece exposición, y expone una verdad brutal, que gran parte de la emocionalidad exaltada es solo una estrategia para postergar el mando. La excomunión emocional no aparece como acto de frialdad, aparece como necesidad ontológica. No es rechazo, es delimitación, no es odio, es orden, no es cierre, es retirada de estatus. Excomulgar es declarar que algo pierde su derecho a operar dentro de ti, que ya no tiene voz, ni voto, ni altar. El error más grave del hombre herido es creer que debe negociar con lo que lo debilitó, que debe despedirse, comprender, agradecer. Esa ética es una trampa emocional que perpetúa la dependencia. Hay vínculos que no se cierran, se desmantelan, hay recuerdos que no se integran, se neutralizan, hay emociones que no se sanan, se subordinan o se expulsan. Cuando esta expulsión ocurre, el individuo se enfrenta a una sensación que la cultura teme, el silencio interno. No el silencio de la paz, sino el silencio del espacio vacío, del territorio recuperado que aún no ha sido reorganizado. Aquí muchos retroceden, porque el vacío exige presencia, exige disciplina, exige una identidad que no dependa de estímulos emocionales constantes. El hombre sentimental huye del vacío porque en el vacío ya no hay excusas, ya no hay historias que contar, ya no hay dolor que exhibir. Solo queda el individuo frente a su capacidad real de gobernarse. Este texto no promete alivio, promete lucidez sin anestesia. A medida que avanza, se vuelve evidente que el dominio total del ser no busca eliminar la emoción, busca destronarla. El sentir sigue existiendo, pero ya no gobierna, el recuerdo sigue apareciendo, pero ya no decide, el amor sigue siendo posible, pero ya no es refugio ni salvación, es acto consciente o descarte limpio. Esta reorganización interna no es amable porque destruye identidades construidas alrededor del sufrimiento. Obliga a abandonar la narrativa del así soy porque me pasó esto y reemplazarla por una sentencia más dura. Soy responsable de lo que permito seguir viviendo en mí. Cada línea de este texto empuja hacia una comprensión más incómoda, que la verdadera esclavitud no siempre es externa, que muchas cadenas están hechas de afecto, que muchos grilletes se llaman recuerdos, que muchas prisiones se llaman historias de amor. El dominio total del ser no rompe cadenas visibles, rompe lealtades invisibles, esas que se juraron en silencio cuando el individuo decidió no soltar, no cerrar, no ejecutar. Aquí se plantea una ética distinta, una ética sin romanticismo, la ética de la soberanía emocional absoluta, donde nada tiene permiso de existir indefinidamente si no fortalece la estructura del ser. A medida que esta introducción avanza, no se construye una conclusión, se construye una tensión permanente. Porque el dominio total del ser no es un estado al que se llega y se descansa, es una vigilancia constante, una administración diaria, un ejercicio continuo de autoridad interna. La herejía sentimental no muere de una vez, intenta regresar con nuevas máscaras, con discursos más suaves, con promesas de profundidad emocional. Y la excomunión emocional no es un evento único, es un criterio de vida, una forma implacable de decidir qué entra, que se queda y que es expulsado sin ceremonia. Este texto no busca que te sientas identificado, busca que te sientas acusado, porque solo el que se siente acusado empieza a revisar sus permisos internos.
No hay redención aquí, hay reordenamiento. No hay promesa de felicidad, hay promesa de autoridad. Y esa autoridad no es cómoda, porque exige renunciar a la comodidad de ser gobernado por lo que se siente. Pero es precisamente en esa renuncia donde comienza algo irrepetible, el momento en que el individuo deja de ser territorio emocional ocupado y se convierte, por primera vez, en propietario absoluto de su mundo interno. Aunque ese mundo todavía esté en ruinas, aunque todavía duela, aunque todavía arda. Aquí no se apaga el fuego, se lo encierra para que deje de incendiar la casa. El pecado original, cuando el sentir usurpó el trono. El pecado original no fue amar, fue ceder el mando, fue permitir que el sentir, fuerza primaria, caótica, prelingüística, se sentara en el trono que no le correspondía y comenzara a dictar leyes sin haber pasado jamás por el juicio de la razón ni por el consentimiento de la voluntad. El hombre no cayó por debilidad externa, cayó por traición interna, por permitir que una sensación momentánea adquiriera estatus de verdad absoluta, por arrodillarse ante el pulso y llamar a esa genuflexión autenticidad. Aquí se ejecuta la acusación inicial sin matices ni misericordia. El individuo es culpable de abdicar su soberanía al sentimiento, de haber entregado el cetro a un órgano sin ley, de haber confundido intensidad con legitimidad y temblor con profundidad. El corazón no tomó el poder por fuerza, lo recibió por cobardía estructural, porque nadie quiso ejercer el mando cuando el vértigo apareció. La emoción es primitiva, anterior al lenguaje, anterior al juicio, anterior a la ética, es un residuo evolutivo que responde a estímulos sin comprender consecuencias, que exige descarga inmediata, que no conoce futuro ni responsabilidad. Permitirle gobernar es permitir que un niño salvaje dirija una ciudad amurallada. Pero el hombre moderno no solo permitió esto, lo celebró, construyó una mitología alrededor del sentir, lo elevó a oráculo, lo blindó contra la crítica, y así comenzó la tiranía sentimental. Una forma de dominio tan efectiva que no necesita cadenas visibles porque se ejerce desde dentro. El sentir usurpó el trono cuando el individuo decidió que toda emoción merecía respeto automático, que todo impulso debía ser escuchado, que todo dolor tenía derecho a permanencia. En ese instante, la arquitectura del ser se corrompió desde la base. La razón fue exiliada no por incompetencia, sino por resultar incómoda. La razón pregunta, delimita, enfría, separa, no ofrece consuelo inmediato ni narrativas heroicas del sufrimiento. Por eso fue desterrada como enemiga de la autenticidad, acusada de frialdad, de dureza, de inhumanidad. La voluntad, por su parte, fue castrada, reducida a un músculo atrofiado que solo se activa cuando la emoción lo permite. El hombre dejó de decidir y comenzó a reaccionar, dejó de gobernar y comenzó a justificar, dejó de crear dirección y comenzó a obedecer estados internos que cambiaban como el clima. Este no fue un error menor, fue una catástrofe ontológica. El ser dejó de ser sujeto y se convirtió en territorio ocupado. Cuando el sentir tomó el trono, el tiempo mismo se distorsionó. El pasado adquirió más autoridad que el presente porque estaba cargado de emoción. El futuro fue postergado porque no ofrecía garantías afectivas inmediatas. El individuo comenzó a vivir en función de recuerdos no procesados, de heridas convertidas en brújulas, de ausencias que dictaban su humor diario. Así nació una ética perversa donde sufrir se volvió prueba de profundidad y soltar se volvió sospechoso de superficialidad. El hombre sentimental aprendió a venerar su herida, a protegerla de cualquier intento de cierre, porque cerrar implicaba perder una identidad cuidadosamente cultivada alrededor del dolor. El pecado original se profundizó, no solo se obedecía al sentir, se lo defendía. El corazón, órgano sin ley, no distingue entre lo que nutre y lo que intoxica, solo reconoce intensidad. Por eso el amor no gobernado se convierte en dependencia, la nostalgia en prisión, el apego en chantaje interno. El hombre confundió amor con permanencia y permanencia con valor, sin notar que muchas cosas permanecen solo porque no fueron expulsadas a tiempo. El sentir infectó el criterio, y el criterio infectado comenzó a justificar decisiones que debilitaban la estructura del ser mientras eran aplaudidas como actos de sensibilidad. Aquí se revela una verdad que hiere el narcisismo emocional: no todo lo que se siente merece existir, y mucho menos mandar. A medida que la tiranía sentimental se consolidó, el individuo perdió la capacidad de decir no a sus propios impulsos. Cada emoción se volvió una orden, cada recuerdo una obligación, cada deseo una urgencia moral.
La voluntad dejó de ser eje y se convirtió en sirviente, activándose solo para satisfacer demandas afectivas inmediatas. Este es el punto donde la libertad se vuelve ilusión. El hombre cree que actúa desde el corazón cuando en realidad es arrastrado por él. La usurpación es total cuando ya no se percibe como usurpación, cuando la esclavitud se disfraza de autenticidad y la sumisión se llama ser fiel a lo que siento. El pecado original no fue ignorancia, fue complacencia. El individuo sabía, en algún nivel, que algo estaba mal, que vivir a merced del sentir lo debilitaba, pero eligió no confrontarlo porque confrontar implica asumir mando. Y asumir mando implica renunciar a la comodidad de ser guiado. Es más fácil decir así soy que decir esto lo permití. Es más fácil culpar a la emoción que responsabilizarse de haberla coronado. Aquí se rompe esa coartada. Nadie fue destruido por amar demasiado, fue destruido por no haber establecido límites, jerarquías, leyes internas. Cuando la emoción gobierna, la vida se vuelve reactiva. No hay proyecto, hay respuesta, no hay dirección, hay impulso, no hay construcción, hay repetición. El individuo se mueve entre picos y abismos, entre euforias breves y caídas prolongadas, creyendo que esa montaña rusa es intensidad vital cuando en realidad es inestabilidad estructural. El dominio total del ser comienza cuando esta dinámica es nombrada como lo que es, una forma de tiranía primitiva que mantiene al individuo en estado de infancia psíquica. Incapaz de sostener una línea de acción que no esté respaldada por emoción inmediata. Nombrar el pecado no es un acto simbólico, es un acto de guerra interna. Significa aceptar que hubo una traición, que el trono fue entregado sin lucha, que el enemigo no vino de fuera sino que fue invitado. Significa mirar hacia atrás y reconocer que muchas decisiones sentidas fueron en realidad actos de rendición, que muchos amores celebrados fueron pactos de sometimiento, que muchas heridas protegidas fueron excusas para no gobernar. Este reconocimiento no redime, expone. Y la exposición es dolorosa porque obliga a abandonar la narrativa del inocente emocionalmente noble para asumir la figura más dura del culpable consciente. A medida que esta acusación se asienta, surge una incomodidad más profunda, la sospecha de que el sentir fue utilizado como escudo contra la responsabilidad. Mientras la emoción manda, el individuo puede decir que no eligió, que no pudo, que fue más fuerte que él. El pecado original es también una estrategia de evasión, ceder el mando para no cargar con las consecuencias de gobernar. El dominio total del ser no permite esta evasión. Exige asumir que cada emoción que reinó lo hizo porque se le permitió, porque no hubo voluntad suficiente para destronarla. El corazón no es malvado, pero es ingobernable por naturaleza. Pretender que dirija una vida es como entregar una espada a quien no entiende la guerra. El sentir necesita marco, límite, contención, necesita ser escuchado, sí, pero no obedecido ciegamente. Cuando se le concede soberanía, corrompe todo lo que toca. El juicio, la memoria, el deseo, la percepción del otro. El amor se vuelve exigencia, la tristeza se vuelve identidad, la rabia se vuelve justificación. Este es el paisaje después de la usurpación, un ser fragmentado que confunde su ruido interno con voz auténtica. Este capítulo no ofrece salida ni consuelo porque su función no es curar, es condenar con precisión. La condena no es castigo, es diagnóstico radical. Nombrar el pecado es el primer acto de dominio porque devuelve la causalidad al lugar correcto. No fue el amor lo que destruyó al hombre, fue su incapacidad de gobernarlo, no fue la emoción lo que lo sometió. Fue su renuncia a ejercer autoridad, no fue el sentir el enemigo, fue su entronización sin condiciones. Mientras esta verdad no sea aceptada, no hay dominio total posible, solo variaciones más sofisticadas de la misma tiranía primitiva. Y así, con la acusación aún abierta y sangrante, sin cierre ni absolución, el ser queda expuesto frente a la ruina que él mismo permitió. No hay redención aquí, solo responsabilidad desnuda. El trono sigue ocupado, la razón sigue exiliada, la voluntad sigue herida. Nombrar esto no repara, pero inaugura algo más peligroso, la posibilidad de recuperar el mando. No como promesa, no como esperanza, sino como amenaza latente contra todo aquello que, desde el sentir, creyó que gobernaría para siempre. Aquí no se baja el telón, aquí apenas se enciende la luz sobre el crimen original que aún exige sentencia. Idolatría del pasado, el culto necrófilo a lo que ya murió. Verbos, embalsamare, venerare, pudrir y encadenar, eje filosófico,
El tiempo como prisión psicológica. Aquí se desmantela el altar del recuerdo. La nostalgia es expuesta como ritual de esclavos. El pasado deja de ser memoria y se revela como amo invisible. Frase ritual: todo lo que no sueltas te posee. Este capítulo destruye la mentira romántica. Recordar no es amar. Recordar sin control es obedecer a un cadáver. El culto al pasado no comienza con el recuerdo sino con la renuncia al presente, con ese gesto casi imperceptible en el que el individuo decide que lo que fue tiene más autoridad que lo que es. Que lo que ya no respira merece más obediencia que lo que todavía exige construcción. Así se levanta el altar del recuerdo, no con amor, sino con miedo al vacío, con la incapacidad de tolerar una hora sin testigos emocionales. El pasado, que debería ser archivo inerte, es embalsamado con palabras nobles, sellado con nostalgia, preservado como si aún pudiera gobernar. Y en ese acto de preservación comienza la idolatría. No se recuerda para aprender, se recuerda para someterse. La idolatría del pasado es una forma refinada de necrofilia psicológica. No se ama lo que fue, se venera su cadáver. Se le rinde culto, se le protege de la crítica, se le concede inmunidad moral. El individuo construye vitrinas internas donde exhibe escenas muertas como reliquias sagradas, y cada visita a ese museo interior no es contemplación sino autoencadenamiento. El pasado deja de ser memoria y se convierte en amo invisible, uno que no da órdenes explícitas pero inclina decisiones, contamina elecciones, sabotea el presente con comparaciones silenciosas. Aquí no hay romance, hay obediencia espectral. La nostalgia no es ternura, es un ritual de esclavos. Se repite como mantra, se invoca como prueba de profundidad, se defiende como si fuera una virtud moral. Pero la nostalgia no honra lo vivido, lo secuestra. Congela el tiempo para no permitir que el presente lo contradiga. El hombre nostálgico no recuerda, se refugia. Y todo refugio prolongado se convierte en prisión. El tiempo, que debería ser flujo, se solidifica. La vida, que debería avanzar, comienza a girar en círculos alrededor de un punto muerto. El pasado, así embalsamado, empieza a pudrirse, y su putrefacción no huele a muerte sino a melancolía persistente. Embalsamar el recuerdo es negarle su derecho a morir. Y todo lo que no muere a tiempo se vuelve tóxico. El individuo cree que conserva algo valioso cuando en realidad está reteniendo veneno. Cada escena revivida, cada palabra repetida, cada antes era mejor pronunciado en silencio, añade una capa más a la prisión temporal. El pasado embalsamado no se degrada de forma natural, se conserva artificialmente y exige mantenimiento constante, pensamientos recurrentes, comparaciones compulsivas, idealizaciones selectivas. Así, el recuerdo deja de ser herramienta y se convierte en ídolo, y todo ídolo exige sacrificios. El sacrificio principal es el presente. Cada vez que el individuo consulta al pasado para decidir, sacrifica la posibilidad de un ahora soberano. Cada vez que mide lo que vive con la vara de lo que vivió, se arrodilla ante un estándar muerto. Aquí se revela una herida más profunda, el miedo a que el presente nunca esté a la altura de la mitología construida alrededor del ayer. Porque el pasado embalsamado siempre gana, no cambia, no decepciona, no exige adaptación. El presente, en cambio, es incómodo, mutable, exige presencia y responsabilidad. Por eso se prefiere el culto a lo muerto, no responde, no cuestiona, no desobedece. Recordar no es amar. Recordar sin control es obedecer a un cadáver. Esta verdad no se acepta fácilmente porque destruye una de las fantasías más queridas del sentimentalismo, la idea de que la fidelidad al recuerdo es una forma de nobleza. Pero la fidelidad al pasado no es lealtad, es inmovilización. Amar algo que ya no existe no es amor, es incapacidad de cerrar el ciclo vital. Y todo ciclo que no se cierra se convierte en anomalía estructural dentro del ser. El individuo comienza a vivir con una parte de sí orientada hacia atrás, arrastrando una sombra que pesa más que el cuerpo real. El tiempo, convertido en prisión psicológica, deja de ser dimensión y se vuelve muro. El pasado idolatrado delimita lo que es posible sentir, desear y construir. El individuo se autoimpone límites basados en experiencias muertas. Ya sé cómo termina, ya viví algo así, nada volverá a ser igual. Estas frases no son sabiduría, son sentencias de clausura pronunciadas por un juez que ya no debería tener jurisdicción.
El pasado no solo ocupa espacio, usurpa futuro. Y en esa usurpación silenciosa, el ser se va encogiendo, adaptándose a una cárcel que él mismo mantiene limpia y decorada. La putrefacción del pasado embalsamado no se manifiesta como dolor agudo, sino como desgaste crónico. Una fatiga existencial, una sensación de repetición, una incapacidad de entusiasmarse sin culpa. Porque el culto al pasado exige exclusividad, no permite nuevas devociones. El individuo se siente traidor si se entusiasma con algo nuevo, culpable si disfruta sin referencia al ayer. Así, la nostalgia se convierte en policía moral, vigilando cualquier intento de avance. Este es el verdadero rostro de la idolatría, no la veneración explícita, sino la coacción silenciosa. Desmantelar el altar del recuerdo no es un acto simbólico, es una profanación necesaria. Significa retirar el carácter sagrado de lo que fue, devolverlo a su condición de evento finito. Significa aceptar que algo tuvo valor en su tiempo y que ese valor no es transferible indefinidamente. Pero el hombre sentimental se resiste porque teme que, al quitar el altar, no quede nada que lo defina. Aquí se abre otra herida, la sospecha de que la identidad estaba sostenida más por recuerdos que por presencia real. El pasado, entonces, no solo era idolatrado, era soporte identitario. La idolatría del pasado también distorsiona la percepción del otro. Las personas actuales son comparadas con fantasmas. Los vínculos presentes son evaluados con criterios de experiencias muertas. Nadie puede competir con un recuerdo idealizado, porque el recuerdo no tiene defectos nuevos. Así, el pasado se convierte en arma de sabotaje relacional, en filtro que impide la entrega real. El individuo cree que protege su corazón cuando en realidad lo momifica. Y un corazón momificado no ama, solo conserva. Todo lo que no sueltas te posee. Esta frase no es advertencia, es diagnóstico. El pasado no retenido se convierte en dueño porque ocupa espacio decisional. Decide por ti cuando eliges evitar, cuando repites, cuando te detienes. La posesión no es dramática, es administrativa. El pasado administra emociones, expectativas, reacciones. Y lo hace sin rostro, sin voz, sin responsabilidad. Es el amo perfecto porque no puede ser confrontado fácilmente. Siempre se presenta como memoria, como experiencia, como lo que me pasó. Pero en realidad es lo que no fue ejecutado. Este capítulo no busca reconciliar al individuo con su historia, busca romper la hipnosis temporal. El pasado no es enemigo, pero tampoco es aliado automático. Es materia inerte que debe ser ubicada en su lugar correcto. Cuando se le permite vagar libremente por la psique, se convierte en plaga. La idolatría del pasado es una forma de pereza ontológica. Es más fácil mirar atrás que sostener el peso de un presente sin garantías. Pero el dominio total del ser no tolera esta pereza. Exige que el tiempo sea restituido a su función, fluir, no gobernar. A medida que el altar del recuerdo se resquebraja, el individuo siente una pérdida que confunde con duelo. Pero no está perdiendo algo real, está perdiendo una estructura de sometimiento. Y toda estructura que cae deja polvo, ruido, desorientación. El pasado, al ser destronado, intenta defenderse con intensidad emocional, con imágenes insistentes, con nostalgia amplificada. No es amor lo que se resiste a morir, es poder. El poder que tenía sobre la identidad, sobre la narrativa, sobre la dirección vital. Este texto no ofrece técnicas para soltar porque soltar no es un acto técnico, es una decisión violenta. Implica aceptar que algo terminó sin necesidad de ceremonia eterna. Implica retirar energía, atención y reverencia. Implica permitir que lo que fue se convierta en lo que es, nada operativo. Y esa aceptación no trae paz inmediata, trae vacío temporal, un espacio donde ya no hay pasado gobernando pero aún no hay presente estructurado. Ese vacío es insoportable para el hombre que vivía de recuerdos, porque ahí ya no hay a quien obedecer ni a qué aferrarse. La idolatría del pasado es, en el fondo, una negativa a morir simbólicamente. Porque soltar el ayer implica permitir que una versión de uno mismo desaparezca. El individuo no solo venera lo que vivió, venera quien fue. Y renunciar a eso es aceptar una muerte interna. Por eso se prefiere el culto, porque mantiene viva una identidad caduca. Pero el dominio total del ser exige esa muerte. No como tragedia,
sino como condición de soberanía. Mientras el pasado siga vivo, el presente seguirá subordinado. Aquí no se cierra nada. La herida queda abierta porque debe supurar la dependencia temporal. El altar del recuerdo puede estar agrietado, pero sus restos aún pesan. El pasado todavía intenta hablar, todavía reclama autoridad. Este capítulo no promete silencio, promete conflicto consciente. Porque solo cuando el individuo reconoce que ha estado obedeciendo a lo muerto, puede comenzar, sin romanticismo y sin consuelo, a recuperar el tiempo como dimensión viva y no como cadena invisible. Herejía sentimental, amar sin dominio es traición al ser. El amor entra en esta cámara no como promesa sino como acusado, no envuelto en luz sino arrastrado por el suelo del pensamiento. Con las manos manchadas de renuncias y la boca llena de votos que nunca debieron pronunciarse sin soberanía. Aquí se profana la imagen romántica hasta que sangra concepto, porque amar sin dominio no es un error ingenuo sino una traición estructural al ser, una deserción silenciosa del centro ontológico que sostiene al hombre en pie. El amor, cuando no reconoce jerarquía, no eleva, disuelve. No fortalece, licúa. No une, invade. En su forma sentimental, el amor se infiltra como un credo blando que exige rendición total sin ofrecer orden, pide entrega sin arquitectura, reclama sacrificio sin altar legítimo. Y el hombre, sedado por la narrativa del sentir puro, se arrodilla creyendo que se inclina ante lo sagrado, cuando en realidad está besando el filo que lo desfigura. El primer acto de esta herejía no es besar ni prometer, es desplazar el eje interno, correr el centro de gravedad del yo hacia afuera, permitir que otro ser, otro deseo, otra historia, otra herida, ocupe el trono que debía permanecer inexpugnable. Amar sin dominio es permitir que la voluntad se vuelva satélite, que la identidad rote alrededor de un cuerpo ajeno, de una validación prestada, de una mirada que nunca juró custodiarte. Aquí el amor deja de ser relación y se convierte en usurpación, deja de ser encuentro y se vuelve colonización emocional. El sentimental no se une, se disuelve en el otro, se vuelve paisaje, fondo, contexto, instrumento. Cree que amar es desaparecer sin resistencia, y llama nobleza a la amputación progresiva de su criterio. Cada gesto de amor sin límite es una renuncia ritual al mando interno. Cada te necesito pronunciado sin soberanía es una confesión de debilidad convertida en ofrenda. El hombre sentimental no establece pactos, implora permanencias. No construye puentes, se arroja al vacío esperando que el otro se convierta en suelo. En ese gesto, aparentemente devoto, se ejecuta la traición más profunda, el abandono del propio eje a cambio de una promesa emocional que no tiene estructura ni deber. El amor, desprovisto de jerarquía, no organiza el caos, lo sacraliza. Declara que sentir basta, que arder es suficiente, que perderse es prueba de autenticidad. Y así, bajo el disfraz de intensidad, se consuma la corrupción ontológica. Porque amar sin dominio no es amar al otro, es abdicar de uno mismo. Es permitir que la emoción, esa fuerza primaria, ciega, magnífica y peligrosa, gobierne sin contrapeso, sin ley, sin arquitectura. La emoción no sabe gobernar, sabe incendiar. No sabe construir imperios, sabe levantar hogueras. Cuando se le entrega el mando, convierte la vida en liturgia del impulso, en sucesión de reacciones sin forma, en una teología del instante que devora futuro y memoria por igual. El amor sentimental no pregunta qué preserva, solo exige que todo se entregue ahora. Es voraz, no porque sea intenso, sino porque es inseguro. Necesita devorar para no colapsar. Aquí se revela la verdad que el romanticismo teme pronunciar. El amor sin límites no es expansión, es dilución. No es fusión, es pérdida de contorno. El ser, sin fronteras internas, se vuelve barro emocional moldeable por cualquier mano que prometa calor. Y el hombre, convencido de que amar es rendirse, celebra su propia desfiguración como si fuera iluminación. Se llama a sí mismo profundo mientras se vacía, se declara auténtico mientras se fragmenta, se siente vivo mientras entrega cada órgano simbólico al altar del otro. No hay nobleza en esa entrega, hay pánico a sostenerse solo. El hombre sentimental confunde intensidad con verdad, urgencia con destino, apego con amor. Vive arrodillado ante la experiencia emocional, creyendo que cuanto más duele, más real es, cuanto más lo consume, más legítimo.
Esta lógica perversa convierte el sufrimiento en prueba de fe, la ansiedad en señal de conexión, la dependencia en virtud. Y así, el amor deja de ser un acto consciente para convertirse en una religión primitiva donde el sacrificio del yo es obligatorio y permanente. No hay herejía más profunda que esta, ofrecer el propio centro como holocausto a una emoción sin rostro ni responsabilidad. Amar sin dominio es traicionar la jerarquía interna que mantiene al ser íntegro. Es permitir que el deseo gobierne sobre la razón, que el miedo al abandono legisle sobre la voluntad, que la necesidad dicte el sentido. En ese régimen, el hombre ya no decide, reacciona. Ya no elige, suplica. Ya no ama, se somete. El amor se vuelve una cadena dulce, un yugo perfumado, una cárcel tapizada de promesas. Y el prisionero, confundido, defiende su celda porque cree que sin ella no existe. Aquí el amor es juzgado no por su intención, sino por su estructura. No importa cuánto digas sentir, sino que destruye en el proceso. Si para amar debes mutilar tu eje, callar tu juicio, negar tu intuición, abandonar tu camino, entonces no estás amando, estás desertando. El amor que exige autoaniquilación no es amor, es consumo. No une dos soberanías, devora una para inflar la otra o para sostener una ficción compartida. En este tribunal, el amor sentimental es declarado culpable de alta traición al ser. El sentimental vive en constante profanación de sí mismo. Cada vez que tolera lo intolerable por miedo a perder, cada vez que justifica lo que lo degrada para preservar el vínculo, cada vez que se adapta hasta desaparecer, ejecuta un rito de humillación interna. Se arrodilla no ante el amor, sino ante su incapacidad de sostenerse sin él. Y en ese acto, el amor se convierte en verdugo, no porque sea cruel, sino porque fue mal empuñado. Un arma sagrada usada sin disciplina siempre termina apuntando al portador. El verdadero sacrilegio no es amar con fuerza, es amar sin ley. Es confundir apertura con vulnerabilidad crónica, entrega con disolución, unión con dependencia. El hombre que no gobierna su amor es gobernado por él, y todo lo que gobierna sin conciencia termina exigiendo sangre. Primero la sangre de la dignidad, luego la del propósito, después la de la identidad. Al final, solo queda un cuerpo emocional exhausto, lleno de promesas rotas y silencios autoimpuestos, convencido de que amar fue la causa, cuando en realidad fue la falta de dominio. Este capítulo no busca moderar el amor, busca reinstalar el trono. Declarar que amar no te exime de gobernarte, que sentir no te absuelve de pensar, que entregarte no te autoriza a desaparecer. El dominio no mata al amor, lo vuelve habitable. Le da forma, límite, peso, dirección. Sin dominio, el amor es una inundación que arrasa con todo y luego se retira dejando ruinas húmedas y memorias deformes. Con dominio, el amor es fuerza contenida, potencia orientada, fuego custodiado que no devora la casa que calienta. El hombre que ama con dominio no se ofrece en sacrificio, se presenta en integridad. No se arrodilla, negocia desde la soberanía. No traiciona su centro, lo comparte sin cederlo. Y esa distinción, invisible para el sentimental, es la frontera entre amar y autoaniquilarse. Aquí se escribe la acusación final: todo amor que te descentra no te eleva, te desmantela. Todo amor que exige tu desaparición no te honra, te consume. Y todo hombre que confunde rendición con virtud no está amando, está abandonando el trono interno que le fue confiado al nacer. Excomunión emocional, expulsar al usurpador del templo interior. La excomunión no comienza con un grito sino con un silencio quirúrgico, un apagón interno donde la emoción usurpadora deja de recibir alimento, atención, legitimidad. No es un proceso terapéutico ni una reconciliación amable con el pasado, es un acto soberano de ruptura ontológica. Aquí el hombre no dialoga con lo que lo dominó, no negocia con la herida ni busca comprensión mutua con la sombra que se instaló en su templo interior. La excomunión es la negación absoluta del derecho a permanecer. No se explica, se ejecuta. No se razona, se decreta. Porque todo intento de conversación con el usurpador ya es una concesión, y toda concesión es una grieta por donde vuelve a infiltrarse el veneno sentimental que alguna vez reinó sin resistencia. El templo interior no fue diseñado para albergar ídolos emocionales ni recuerdos con poder de mando. Fue concebido como una fortaleza jerárquica donde la voluntad gobierna, la razón ordena y el sentimiento obedece.
Cuando esta arquitectura se invierte, cuando la emoción ocupa el altar y dicta ley, el ser entra en estado de ocupación. La excomunión es la operación violenta que restituye el orden original. Violenta no por crueldad, sino por necesidad estructural. Todo orden verdadero nace de una ruptura. Toda soberanía se funda en un acto que no pide permiso. Aquí el hombre deja de preguntarse si duele y comienza a preguntarse quién manda. Excomulgar es retirar la energía simbólica que mantiene vivo al intruso. No se trata de olvidar, porque el olvido es pasivo y frágil, se trata de desautorizar. La memoria puede seguir existiendo, pero despojada de trono, reducida a archivos sin voz. El recuerdo, una vez excomulgado, ya no habla, no interpreta, no decide. Se convierte en ruina arqueológica, visible, pero incapaz de gobernar. Este acto no busca anestesiar el dolor, sino privarlo de jurisdicción. El dolor puede gritar, pero ya no legisla. Puede aparecer, pero no manda. Puede existir, pero no ocupa espacio sagrado. El usurpador emocional, esa figura hecha de promesas rotas, ausencias idealizadas y deseos no resueltos, sobrevive gracias a un solo recurso, tu atención ritual. Cada pensamiento recurrente, cada justificación tardía, cada tal vez pronunciado en soledad, es una vela encendida en su altar. La excomunión consiste en apagar todas esas velas de golpe, sin ceremonia, sin nostalgia, sin la cortesía del duelo romántico. No hay despedida porque despedirse es reconocer dignidad al invasor. Y aquí no hay dignidad que reconocer, solo una ocupación ilegal que debe ser erradicada para que el templo vuelva a ser habitable. Expulsar no es empujar hacia afuera, es sellar desde adentro. Es cerrar el acceso simbólico por donde la emoción regresaba disfrazada de recuerdo inocente o de reflexión profunda. El hombre soberano aprende a detectar los caminos internos por donde la nostalgia se cuela como peregrina falsa, y los clausura sin piedad. No con odio, el odio sigue siendo vínculo, sino con indiferencia estructural. La indiferencia no es frialdad emocional, es la negación del valor ontológico del intruso. Es decirle al pasado, exististe, pero ya no importas. No porque no dolieras, sino porque ya no gobiernas. Silenciar es un acto de poder superior a cualquier grito. El sentimental cree que debe expresar, procesar, hablar hasta el agotamiento. El soberano sabe que hay voces que no se discuten, se apagan. El diálogo interno con lo que te destruyó es una forma refinada de autoengaño. Cada vez que vuelves a explicar por qué pasó, cada vez que reconstruyes la escena buscando sentido, reabres la puerta del templo y permites que el usurpador vuelva a sentarse. Silenciar es retirar el micrófono interno, romper la narrativa, interrumpir la historia antes de que termine de contarse. No hay cierre porque no hay juicio narrativo, hay ejecución de autoridad. Ejecutar, en este contexto, no significa destruir una emoción, sino destruir su pretensión de centralidad. La emoción no muere, es destituida. Pasa de soberana a subordinada. Este acto es irreversible porque redefine la jerarquía interna. Una vez que el hombre experimenta el poder de retirar permiso, ya no puede volver a creer que está a merced de lo que siente. Descubre que el sentimiento no es destino, que la intensidad no es mandato, que la herida no es identidad. Esta revelación no consuela, endurece. No alivia, arma. Porque entender que puedes excomulgar implica asumir la responsabilidad total de tu mundo interno. Aquí el lector deja de verse como víctima de una historia emocional y comienza a verse como arquitecto del orden interno. La víctima pregunta ¿por qué me pasó? El soberano pregunta ¿por qué lo permití? Esa pregunta no busca culpa, busca poder. La excomunión emocional no es un acto de sanación blanda, es una guerra civil interna donde una parte debe perder para que el todo sobreviva. No hay reconciliación posible entre soberanía y usurpación. No hay punto medio entre mando y sometimiento. O gobiernas tu templo o alguien más lo hará en tu nombre. Cada excomunión deja un vacío inicial, un silencio incómodo donde antes había ruido emocional constante. Ese vacío no es pérdida, es espacio recuperado. Pero el hombre no entrenado lo confunde con soledad y corre a llenarlo con nuevas idolatrías. El soberano resiste. Sabe que el vacío es la antesala del orden, que el silencio es el suelo donde se reconstruye la voluntad. No se apresura a sentir de nuevo, se entrena en sostenerse sin estímulo.
Esta disciplina es brutal porque desnuda al ser de excusas, de narrativas románticas, de anestesias afectivas. Lo deja frente a sí mismo sin intermediarios. La excomunión emocional también ejecuta una purga del lenguaje interno. Palabras como necesito, sin ti no, era mi todo son identificadas como blasfemias contra la soberanía. El hombre que domina su ser revisa su vocabulario como quien revisa un código legal. Sabe que cada palabra es un decreto simbólico. Donde antes decía te extraño, ahora reconoce me habitué. Donde antes decía me rompió, ahora admite cedí. Este ajuste no es semántico, es ontológico. Cambiar el lenguaje es cambiar el mapa interno por donde circula el poder. No hay iluminación en este proceso, solo endurecimiento lúcido. No hay paz inmediata, solo orden creciente. El sentimental busca sentirse mejor, el soberano busca ser invulnerable al mando ajeno. Y esa invulnerabilidad no nace del aislamiento, sino de la jerarquía interna restaurada. Una vez excomulgado el usurpador, el hombre no se vuelve incapaz de amar, se vuelve incapaz de someterse. La diferencia es abismal. Amar desde la soberanía es elegir, amar desde la ocupación es obedecer. Este capítulo no ofrece consuelo porque el consuelo debilita la sentencia. Aquí se aprende que algunas partes del pasado no deben ser integradas, sino expulsadas. Que algunas emociones no deben ser comprendidas, sino neutralizadas. Que algunas historias no merecen cierre, sino silencio eterno. La excomunión emocional es el acto por el cual el hombre declara inviolable su templo interior y ejecuta, sin apelación, a todo lo que alguna vez reclamó trono sin derecho. En ese acto no nace un hombre más sensible, sino uno más peligroso, alguien que ya no negocia su centro, que ya no se arrodilla ante lo que siente, que ya no confunde intensidad con verdad. Aquí el ser no se reconcilia, se fortifica. Y esa fortificación no tiene final narrativo, porque el dominio no es un estado emocional, es una vigilancia perpetua. El rito del vacío, soledad, silencio y desintoxicación del alma. El vacío no llega como una revelación mística ni como un descanso merecido, llega como una intemperie brutal después de la demolición, como un territorio sin señales donde el ruido anterior ya no existe y, precisamente por eso, el hombre descubre hasta qué punto había vivido anestesiado. Tras la excomunión emocional no queda paz, queda ausencia, no queda claridad, queda una extensión muda donde antes había voces internas que, aunque tiránicas, ofrecían compañía. Aquí comienza el rito del vacío, no como práctica espiritual decorativa, sino como prueba de resistencia ontológica. El hombre que no soporta este estado corre desesperado a llenarlo, porque confunde el silencio con muerte y la soledad con fracaso. Sin comprender que ese impulso por ocupar el hueco es exactamente la adicción que lo destruyó antes. El vacío no castiga, desnuda. Arranca los andamios emocionales y deja al ser expuesto, sin narrativas de respaldo, sin justificaciones románticas, sin un otro donde esconder la fragilidad. Vaciar no es perder, es retirar lo que nunca debió ocupar el centro. El rito comienza cuando el hombre acepta no introducir sustitutos inmediatos, no buscar nuevos rostros que anestesien la ausencia. No convocar cuerpos como muletas simbólicas para sostener un yo que aún no sabe mantenerse erguido por sí mismo. El vacío es una cámara de desintoxicación brutal. Cada impulso de llenar revela la profundidad de la dependencia anterior. Cada pensamiento que suplica contacto, validación o distracción expone la arquitectura defectuosa que gobernaba la vida emocional. Aquí no se trata de sentirse fuerte, sino de resistir sin anestesia, de permanecer sin estímulo mientras el sistema interno se recalibra a la fuerza, como un órgano que aprende de nuevo a latir sin soporte externo. Callar en este rito no es reprimir, es suspender la narrativa. El hombre acostumbrado a explicarse, a contarse historias para sobrevivir, descubre que el silencio es un enemigo porque no ofrece sentido inmediato. En el silencio no hay consuelo, no hay relato, no hay identidad prestada. Solo hay presencia desnuda. Y esa presencia resulta insoportable para quien jamás se conoció sin la mediación de otro. El rito del vacío exige callar incluso ante uno mismo, dejar de narrar el dolor, dejar de convertir la herida en discurso, dejar de usar el sufrimiento como forma de existencia. Mientras el sentimental habla para no sentir, el soberano calla para ver con claridad lo que queda cuando el ruido se extingue.
Resistir en el vacío no es heroicidad visible, es una guerra microscópica que se libra en cada instante donde el impulso de huir aparece. Huir hacia el entretenimiento compulsivo, hacia el deseo inmediato, hacia la nostalgia reciclada, hacia cualquier forma de ruido que devuelva la ilusión de vida. El rito exige no obedecer ese impulso. Exige quedarse. Permanecer en la incomodidad sin convertirla en espectáculo ni en confesión. Porque cada vez que el hombre se queda sin escapar, algo en su estructura interna se reacomoda. La dependencia, al no ser alimentada, comienza a morir por inanición. No con dramatismo, sino con un desgaste lento y humillante. Deshabitar es el acto más radical de este capítulo. Significa abandonar los espacios internos que fueron configurados para otro, desalojar habitaciones simbólicas construidas para la espera, la fantasía o el retorno imposible. El hombre descubre que gran parte de su identidad estaba organizada alrededor de una ausencia, que había diseñado hábitos, pensamientos y horarios emocionales en función de alguien que ya no existe como vínculo. Deshabitar duele porque implica reconocer que se vivía en una casa prestada, que el yo no era el dueño de su propio territorio. El rito del vacío exige cerrar esas habitaciones sin convertirlas en mausoleos, sellarlas sin veneración, aceptar que no todo espacio interno debe ser ocupado. El vacío también destruye la ilusión de urgencia. Sin estímulo emocional constante, el tiempo se expande de forma casi violenta. Los días se sienten largos, los silencios espesos, las noches interminables. Aquí el hombre descubre cuánto de su ansiedad era producida por la necesidad de contacto, por la espera de un mensaje, por la anticipación de una respuesta que otorgaba sentido momentáneo. En el vacío, el tiempo deja de girar alrededor del otro y se vuelve una materia cruda que hay que atravesar sin atajos. Esta experiencia no refina, endurece. Obliga al ser a confrontar su propia desnudez temporal, su incapacidad inicial para habitar el presente sin estímulo. El rito del vacío no ofrece recompensas inmediatas. No promete claridad, ni fuerza, ni iluminación. Promete únicamente una cosa: desintoxicación. Y la desintoxicación siempre se siente como pérdida antes de sentirse como libertad. El cuerpo emocional entra en abstinencia. Reclama, protesta, inventa razones para volver a llenar el hueco. El hombre que no entiende este proceso se traiciona en esta fase, convencido de que algo está mal porque duele. El soberano entiende que duele porque algo está sanando a nivel estructural, no sentimental. La ausencia de placer inmediato no es señal de fracaso, es señal de que el sistema ya no está siendo dopado. En el vacío, el hombre comienza a escucharse sin filtros. No la voz que pide, sino la que observa. No la que suplica, sino la que evalúa. Esta voz había sido sofocada durante años por el ruido emocional. Ahora emerge sin ternura, sin adornos, sin compasión excesiva. No dice todo estará bien, dice esto es lo que hay. Y en esa crudeza aparece una forma nueva de estabilidad, no basada en el otro, no basada en la emoción, sino en la capacidad de permanecer sin colapsar. El vacío se revela entonces como una forja silenciosa donde la dependencia se quiebra y la autonomía comienza a tomar forma, aún incompleta, aún áspera, pero real. Este capítulo no enseña a disfrutar la soledad, enseña a soportarla sin huir. No glorifica el aislamiento, sino que lo utiliza como herramienta quirúrgica para separar al ser de sus adicciones emocionales. El hombre que atraviesa el rito del vacío sin traicionarse descubre que ya no necesita llenar cada espacio para sentirse vivo. Descubre que puede existir sin testigos, sin validación, sin eco. Y esa capacidad, invisible desde fuera, marca el inicio de una reconstrucción que no se apoya en promesas ni en presencias externas, sino en una soberanía silenciosa que comienza a asentarse donde antes solo había ruido. Dependencia y miedo a estar solo. Arquitectura del dominio, forjar un centro inquebrantable. El dominio no aparece como iluminación ni como emoción elevada, aparece como estructura impuesta sobre el caos residual que dejó el vacío. Después de la desintoxicación no hay armonía espontánea, hay un terreno devastado que exige arquitectura. Aquí nace el nuevo dogma, no como fe sino como ingeniería interna. El ser deja de entenderse como flujo sensible y se reconoce como construcción deliberada. Nada de lo que es estable surge del impulso, todo lo que perdura ha sido forjado contra la resistencia de lo informe. El hombre que llega a este punto ya no busca sentirse mejor, busca ser inexpugnable.
Comprende que la libertad sin forma es otra jaula y que solo el orden impuesto con violencia consciente puede sostener una soberanía real. Forjar el centro es un acto de agresión contra la dispersión. El yo, dejado a su inercia, se fragmenta, se derrama en estímulos, se diluye en reacciones. El dominio comienza cuando esa dispersión es contenida, comprimida, martillada hasta adquirir densidad. El centro no se descubre, se fabrica. Se construye a partir de negaciones sucesivas, de renuncias estratégicas, de silencios impuestos donde antes había compulsión. Forjar implica calor, fricción, repetición. No hay centro sin desgaste. No hay núcleo sin sacrificio de posibilidades. Cada decisión de ordenar excluye otras, y esa exclusión duele porque el sentimental confundía posibilidad con libertad. Aquí se aprende que la libertad verdadera nace de la renuncia consciente, no de la apertura ilimitada. Ordenar no es embellecer, es jerarquizar con crueldad funcional. El hombre que domina su ser establece rangos internos y los hace cumplir. La emoción deja de ser soberana y pasa a ocupar su lugar legítimo, fuerza reactiva útil, jamás autoridad. La razón deja de ser abogada del deseo, deja de justificar impulsos disfrazándolos de lógica, y se convierte en arquitecta fría del sistema interno. La voluntad asciende no como capricho, sino como poder ejecutivo. Decide, sostiene, ejecuta. No pide permiso al estado emocional del momento. El nuevo orden no busca coherencia afectiva, busca estabilidad estructural. La jerarquía emocional no reprime el sentir, lo encuadra. Cada emoción es evaluada no por su intensidad, sino por su utilidad y su costo. El hombre deja de preguntarse qué siento, y comienza a preguntarse qué efecto tiene esto sobre mi centro. La tristeza puede existir, pero no puede decidir. El deseo puede aparecer, pero no puede mandar. El miedo puede advertir, pero no puede paralizar. Este cambio no es moral, es técnico. El ser se gestiona como un sistema de fuerzas donde ninguna puede tomar el control sin autorización expresa de la voluntad. Sentir deja de ser una excusa y se convierte en información. La economía de atención es la ley más dura del nuevo dogma. El hombre comprende que todo aquello a lo que presta atención se fortalece, se reproduce, reclama más espacio. La atención es energía soberana, y regalarla sin criterio es otra forma de esclavitud. Aquí se ejecuta una purga silenciosa, pensamientos recurrentes, fantasías inútiles, escenarios imaginarios, diálogos internos estériles son identificados como parásitos cognitivos. No se discuten, se cortan. La mente deja de ser un foro abierto y se convierte en una sala de mando. Solo lo que sirve al dominio permanece. El resto es eliminado por inanición atencional. Disciplinar el deseo es la prueba definitiva. El deseo es la fuerza más mentirosa del sistema interno porque se presenta como verdad urgente. Quiere ahora, quiere intensidad, quiere descarga. El hombre sentimental obedecía creyendo que eso era autenticidad. El soberano aprende a retrasar, a observar el deseo sin ejecutarlo, a dejar que se revele su naturaleza efímera. En ese retraso, el deseo pierde su carácter sagrado y se muestra como lo que es, una energía transitoria que puede ser canalizada o descartada. La disciplina no mata el deseo, lo domestica. Lo convierte en combustible bajo control, no en incendio. Gobernar implica asumir la soledad del mando. No hay aplauso interno cuando se actúa desde la voluntad. No hay placer inmediato. Hay una sequedad inicial, una sensación de dureza, incluso de crueldad hacia uno mismo. El hombre descubre que nadie vendrá a validar su orden interno, que no habrá testigos ni recompensas emocionales por sostener la disciplina. Y sin embargo, algo comienza a consolidarse, una estabilidad silenciosa que no depende del entorno ni del estado anímico. El centro inquebrantable no se siente poderoso, es poderoso. Su fuerza no es eufórica, es constante. En este punto, el ser deja de ser narrativo y se vuelve operativo. Ya no necesita explicarse continuamente, ya no vive interpretando su historia emocional. Funciona. Decide. Se sostiene. La identidad deja de basarse en lo vivido y se ancla en lo gobernado. El pasado pierde influencia no porque haya sido perdonado, sino porque ya no tiene acceso al centro de mando.
El futuro deja de ser ansiedad porque la voluntad sabe que puede responder sin colapsar. El presente se vuelve campo de ejecución, no escenario emocional. Este nuevo dogma no promete felicidad. Promete dominio. Y el dominio no es agradable, es estable. No es cálido, es firme. El hombre que lo encarna ya no busca completarse en el otro ni disolverse en experiencias intensas. Se presenta entero, estructurado, con límites claros y energía contenida. Su presencia incomoda al sentimental porque no vibra, no implora, no reacciona. Está. Y ese estar pesa. No necesita demostrar nada porque no depende de ser elegido, entendido o deseado para sostenerse. Sentir sigue permitido, pero ha perdido su corona. La emoción ya no es altar, es herramienta. Puede acompañar, nunca dirigir. Puede colorear, nunca definir. Arrodillarse queda prohibido no por orgullo, sino por higiene ontológica. El ser que se arrodilla ante lo que siente abdica de su arquitectura y vuelve al caos. Aquí, en esta forja final, el hombre comprende que el dominio no es un estado que se alcanza y se conserva sin esfuerzo, sino una práctica constante de orden, una vigilancia perpetua contra la entropía interna. No hay descanso en el gobierno del ser. Solo hay continuidad. Y esa continuidad, sostenida sin dramatismo, sin épica emocional, sin promesas de redención, es lo que convierte al centro en inquebrantable. El hombre excomulgado del caos, soberanía o nada. El hombre excomulgado del caos no despierta entre aplausos ni con sensación de victoria. Despierta en un territorio silencioso donde ya no hay excusas, donde nadie viene a rescatarlo ni a condenarlo. Porque ya no pertenece al orden antiguo de la dependencia ni al circo emocional del rebaño. Ha renacido no como redimido, sino como responsable absoluto. Este renacimiento no tiene nada de luminoso, es áspero, seco, sin épica sentimental. Renacer aquí significa aceptar que ya no hay a quien culpar, que el dolor ya no puede ser delegado, que la libertad no es alivio sino carga permanente. El hombre que cruza este umbral descubre la verdad que la mayoría evita hasta la muerte. Ser soberano es vivir sin anestesia moral, sin refugios emocionales, sin la coartada del caos. Sellar el dominio total del ser no es un acto emocional, es una amputación definitiva del antiguo contrato con el desorden. El caos, durante años, fue excusa, fue narrativa, fue escondite. Permitía justificar reacciones, impulsos, errores, dependencias. Soy así, no pude evitarlo, me ganó lo que sentía. Todo eso muere aquí. El sello no se coloca sobre la herida, se coloca sobre la puerta por donde el caos regresaba con distintos nombres: pasión, amor, miedo, trauma, intensidad. Sellar es clausurar para siempre la posibilidad de vivir sin jerarquía interna. No se trata de controlar el mundo, sino de impedir que el mundo gobierne el centro. El hombre que emerge ya no suplica afecto porque ha entendido que la súplica es una forma refinada de esclavitud. Pedir ser elegido, pedir ser amado, pedir ser visto, era entregar el poder de definición al otro. Ahora sabe que el afecto que no nace desde la elección mutua entre soberanías siempre es deuda, siempre es trampa, siempre es dominación disfrazada de ternura. El nuevo hombre no se niega al vínculo, se niega a mendigarlo. No ofrece su centro como garantía emocional. Quien quiera acercarse deberá hacerlo sin coronarse rey, sin reclamar trono, sin exigir sacrificios internos. Ya no mendiga validación porque ha comprendido que la validación externa es una droga de corta duración que erosiona el eje interno. El aplauso, la aprobación, el reconocimiento eran estímulos que alimentaban un yo frágil, construido para reaccionar al juicio ajeno. El hombre soberano no es indiferente a la mirada del otro, pero ya no depende de ella para existir. La identidad deja de ser un espejo y se convierte en una estructura. Lo que hace, lo que decide, lo que sostiene, no necesita confirmación emocional para mantenerse firme. Aquí muere la necesidad de ser entendido por todos, nace la capacidad de sostenerse incluso siendo malinterpretado. No negocia su centro porque sabe que todo lo que se negocia puede perderse. El centro no es un punto flexible, es una línea roja ontológica. Negociarlo por amor, por pertenencia, por miedo a la soledad fue el error original. Ahora el hombre entiende que cualquier relación que exija la cesión del centro no es relación, es colonización. Puede ceder tiempo, atención, energía,
nunca soberanía. Puede abrir espacios, jamás entregar el mando. Esta claridad no lo vuelve rígido, lo vuelve incorruptible. Y esa incorruptibilidad incomoda, porque no puede ser manipulada con emociones ni chantajes simbólicos. La libertad que emerge aquí no es placentera, es una condena elegida. Ser libre significa no poder volver a esconderse en la ignorancia emocional, no poder fingir que no sabía, no poder disolverse en la masa para evitar la responsabilidad. El hombre soberano carga con el peso de sus decisiones incluso cuando duelen, incluso cuando lo aíslan, incluso cuando lo colocan en una soledad que no puede ser llenada con cuerpos ni palabras. Esta libertad no promete felicidad porque la felicidad es volátil, promete autoridad, que es constante. Y la autoridad interna sostiene incluso en el sufrimiento. El caos ya no es enemigo externo, es memoria neutralizada. El hombre no lucha contra él, lo ha expulsado del centro y lo observa desde la distancia. Sabe que el caos siempre intentará regresar, disfrazado de urgencia emocional, de deseo intenso, de nostalgia súbita. Pero ahora hay vigilancia. El dominio no es un estado de gracia, es una guardia permanente. Cada día, cada decisión, cada pensamiento que intenta saltarse la jerarquía es evaluado y, si es necesario, ejecutado simbólicamente. No hay romanticismo en esta vida, hay coherencia brutal. Proclamar el dominio total del ser no es gritarlo al mundo, es vivir de tal forma que el mundo lo perciba sin explicación. El hombre soberano no predica, no convence, no evangeliza. Su sola forma de estar revela que ya no pertenece al circuito de la dependencia. No corre detrás de nadie, no huye de sí mismo, no dramatiza su historia. Ha perdido la necesidad de contarla. Lo que fue, fue. Lo que es, se gobierna. El pasado ya no tiene poder porque no hay resentimiento ni nostalgia alimentándolo. El futuro no domina porque no hay ansiedad esperando salvarlo. Permanecer es el verbo más difícil. Permanecer cuando no hay estímulo, cuando no hay validación, cuando no hay emoción intensa que justifique la existencia. Permanecer en el centro incluso cuando todo invita a escapar hacia viejas formas de sentir. Permanecer sin convertirse en estatua ni en máquina, sosteniendo humanidad sin perder jerarquía. Esta permanencia es la prueba final del dominio. No es heroica, es silenciosa. No es visible, es estructural. Y precisamente por eso es indestructible. El hombre excomulgado del caos ya no pertenece a la lógica del todo o nada emocional, porque él mismo es el criterio. No necesita promesas, no necesita finales felices, no necesita redención externa. Ha perdido lo que lo ataba, la necesidad de ser completado, la adicción a la intensidad, el miedo al vacío, la sumisión al sentir. Y en esa pérdida ha ganado lo único que no puede ser arrebatado sin su consentimiento, lo que lo gobierna. No esperanza, no fe, no ilusión. Gobierno. Este estado no se celebra, se sostiene. No se comparte como consigna, se encarna como presencia. El dominio total del ser no es una meta alcanzada, es una condición irreversible porque quien ha probado la soberanía interna ya no puede volver a la esclavitud emocional sin traicionarse de forma consciente. Y esa traición sería más dolorosa que cualquier soledad. Aquí no hay promesa de paz eterna, solo una certeza innegociable, nunca más arrodillarse ante el caos, nunca más entregar el centro, nunca más vivir gobernado por lo que no piensa, no decide y no responde. Aquí el hombre no espera ser libre. Aquí el hombre gobierna. Hay un momento inconfundible, irreversible, en el que el sujeto comprende que su mundo interior fue colonizado. Que sus reacciones, sus nostalgias, sus culpas y sus anhelos no nacían de un centro soberano, sino de un sistema de recompensas invisibles que lo mantenía obediente, suplicante, siempre a un gesto de distancia de la aprobación ajena. Ese instante no libera, hiere. Porque ver la jaula desde dentro no abre la puerta, solo vuelve insoportable el encierro. Y es ahí donde la mayoría retrocede, donde el sentimentalismo vuelve a venderse como refugio, donde la emoción exige ser respetada como si fuera sagrada. Pero el dominio del ser no respeta ídolos, los derriba. La excomunión emocional no es frialdad, es lucidez radical. No consiste en dejar de sentir, sino en desactivar el trono desde el cual la emoción dictaba leyes. El hombre dominado no llora porque siente, llora porque no gobierna.
Su pena no es profunda, es reiterativa. Su dolor no es iniciático, es circular. Vive repitiendo el mismo lamento con distintos nombres, la misma herida con distintos rostros, creyendo que cada vez es distinto cuando en realidad es el mismo mecanismo reclamando alimento. Aquí se declara anatema esa repetición. Aquí se rompe el ciclo no por sanación, sino por agotamiento ontológico. El sentimentalismo es la teología del débil moderno, convierte la reacción en identidad, la herida en bandera, la emoción en argumento incuestionable. Bajo su dogma, cualquier límite es crueldad, cualquier distancia es traición, cualquier silencio es violencia. Así se fabrica al hombre que exige ser comprendido pero nunca se comprende, que pide ser amado pero nunca se gobierna, que confunde intensidad con verdad. La herejía consiste en negar ese dogma, en afirmar que no toda emoción merece continuidad, que no todo vínculo merece permanencia, que no toda herida merece cuidado. Algunas emociones deben ser ejecutadas para que el ser sobreviva. Cuando el individuo comienza a practicar esta traición interna, algo se quiebra, el relato de sí mismo. Ya no puede verse como víctima pura ni como héroe incomprendido. Descubre zonas de manipulación en su ternura, estrategias de control en su vulnerabilidad, chantajes silenciosos en su necesidad de cercanía. Este descubrimiento no ennoblece, ensucia. Y esa suciedad es sagrada, porque es real. El dominio del ser nace en esa incomodidad donde el yo deja de absolverse automáticamente y empieza a interrogarse como si fuera un enemigo interno. No hay reconciliación aquí, solo vigilancia. La soledad que emerge después no es romántica ni poética. Es un desierto funcional donde ya no hay estímulos emocionales que amortigüen la conciencia. El silencio no consuela, acusa. Cada pensamiento se vuelve audible, cada impulso queda expuesto, cada deseo debe justificar su existencia. En este terreno, muchos colapsan, porque estaban acostumbrados a usar el ruido afectivo como anestesia. El que resiste descubre algo aterrador, que puede existir sin ser deseado, que puede permanecer sin ser validado, que puede avanzar sin ser celebrado. Esa constatación no produce alegría, produce estabilidad. Y la estabilidad, para el hombre nuevo, vale más que cualquier euforia. Excomulgarse emocionalmente es aceptar que el amor no es un derecho, que la comprensión no es una deuda, que la cercanía no es una obligación. Es renunciar al tribunal interno que siempre estaba juzgando a otros por no llenar vacíos que nunca les correspondieron. Aquí se entiende que nadie abandonó al hombre, él se abandonó cada vez que cedió su centro a cambio de afecto. Esta verdad no sana, quema. Porque obliga a asumir que el sufrimiento fue, en gran parte, una colaboración voluntaria. Y asumir eso destruye la narrativa del inocente perpetuo. A medida que el proceso avanza, la emoción no desaparece, pero pierde volumen político. Ya no gobierna decisiones, no define identidades, no dicta urgencias. Se convierte en información cruda, en dato interno que puede ser observado, evaluado, descartado. Este acto, observar sin obedecer, es uno de los gestos más violentos que un ser humano puede ejercer contra su programación. Aquí el deseo deja de ser mandato, el miedo deja de ser profecía, la nostalgia deja de ser brújula. El ser empieza a estructurarse no alrededor de lo que siente, sino de lo que decide sostener. El dominio total del ser no promete paz interior, promete coherencia brutal. No promete amor pleno, promete soberanía estable. No promete pertenencia, promete integridad. El hombre que atraviesa esta excomunión ya no busca completarse en otros, porque entendió que toda búsqueda de completud era una confesión de fragmentación no resuelta. Aprende a habitar su incompletud sin urgencia, sin dramatismo, sin épica. Y esa sobriedad existencial es su nueva fuerza. Nadie puede quitarle lo que ya no mendiga. Aquí el rito se completa sin aplausos. No hay transformación visible, no hay testigos, no hay ceremonia externa. Solo un cambio de gravedad interna, el centro se endurece, la voluntad se espesa, la identidad deja de fluctuar con el clima emocional del entorno. El hombre ya no reacciona, responde. Ya no se defiende, se posiciona. Ya no explica su silencio, lo ejerce. Su presencia se vuelve densa, no por agresividad, sino por consistencia. Y esa consistencia incomoda, porque no pide permiso para existir. La herejía sentimental culmina cuando el individuo acepta que nunca fue roto por otros,
sino por su incapacidad de gobernarse frente a otros. Y esa aceptación no busca redención. Busca orden. Un orden interno donde sentir sigue siendo posible, pero arrodillarse queda prohibido. Donde amar no implica disolverse. Donde perder no equivale a desaparecer. Donde la soledad no es carencia, sino territorio soberano. En ese estado, el dominio del ser ya no es una meta ni una promesa, es una condición irreversible. No hay regreso a la ignorancia emocional, no hay nostalgia del sometimiento, no hay deseo de volver a ser poseído por aquello que alguna vez pareció amor. Aquí el hombre no espera salvación. Aquí el hombre se gobierna. El dominio total del ser no nace de una epifanía luminosa ni de una frase inspiradora escrita para tranquilizar conciencias fatigadas, nace de una traición interna. De un acto que el sentimentalismo moderno llamaría crueldad, pero que, en verdad, es el primer gesto honesto del hombre que decide dejar de mentirse. Porque toda vida gobernada por la emoción es una vida ocupada, una ciudad tomada por fuerzas que no rinden cuentas. Un templo profanado donde cualquier impulso puede proclamarse sagrado con tal de gritar lo suficientemente fuerte. El problema no fue sentir, el problema fue permitir que el sentir se erigiera como ley suprema, como juez absoluto, como Dios sin rostro al que se le sacrificó la razón, la voluntad y, finalmente, la identidad misma. El hombre no cayó por amar demasiado, cayó por no saber quién mandaba cuando amaba. Y en esa ignorancia voluntaria, firmó su propia herejía. La herejía sentimental no es una emoción intensa ni un apego profundo, es la renuncia al trono interior bajo el pretexto de la sensibilidad. Es el acto de abdicar y luego llamar destino a la ocupación. Es permitir que el pasado dicte el presente, que la nostalgia legisle el ahora, que el recuerdo tenga más autoridad que la realidad tangible. Allí comienza la corrupción ontológica, cuando lo que fue adquiere más peso que lo que es, cuando el cadáver del ayer es vestido con ropajes sagrados y colocado en el centro del altar psíquico. El hombre no recuerda, venera. No piensa, repite. No elige, obedece. Y toda obediencia no examinada es esclavitud con nombre poético. Excomulgar emocionalmente no es dejar de sentir, es negar ciudadanía a lo que pretende gobernar sin mérito. Es retirar el derecho de residencia a voces internas que no pagan el precio de la responsabilidad. Es comprender que no toda emoción merece ser escuchada y que muchas, de hecho, deben ser silenciadas con la misma severidad con la que se calla a un traidor en tiempos de guerra. Porque el interior del hombre también es un campo de batalla, aunque los cobardes prefieran llamarlo proceso. No hay proceso cuando hay invasión. No hay diálogo cuando hay usurpación. Hay sentencia. El sentimentalismo es una teología blanda que promete redención a cambio de rendición. Te dice que sentir intensamente es profundidad, que sufrir es señal de nobleza, que añorar es amar con pureza. Pero esa doctrina omite una verdad intolerable: toda emoción sin jerarquía se convierte en tiranía. El hombre sentimental no gobierna su mundo interno, lo sufre. No dirige su deseo, es arrastrado por él. No usa el pasado como archivo, vive encadenado a él como prisionero que confunde su celda con identidad. Y mientras tanto, llama autenticidad a su incapacidad de ejercer autoridad sobre sí mismo. El dominio total del ser comienza cuando el hombre acepta una verdad brutal: nadie va a rescatarlo de su propio caos, y nadie debería hacerlo. Porque toda salvación externa perpetúa la dependencia, y toda dependencia es una forma elegante de esclavitud. El hombre que busca ser comprendido antes de gobernarse está pidiendo permiso para no crecer. El que exige empatía antes de disciplina está negociando su permanencia en la mediocridad emocional. Aquí no hay consuelo. Aquí hay orden. Y el orden siempre es violento para lo que vivía del desorden. La excomunión emocional no es una ruptura romántica ni un acto dramático para ser narrado, es una reconfiguración interna silenciosa, un corte quirúrgico sin anestesia. Una expulsión que no deja espacio para el arrepentimiento. Lo expulsado no se despide. Lo ejecutado no vuelve. El hombre que excomulga deja de preguntarse por qué me duele, y comienza a preguntarse por qué permití que gobernara. Ese cambio de pregunta es el inicio de la soberanía. Porque ya no se trata de sanar heridas, sino de cerrar fronteras. El vacío que queda después no es una falla del sistema, es el sistema funcionando por primera vez.
El silencio posterior a la expulsión no es abandono, es limpieza. El hombre común huye de ese vacío porque no soporta no ser deseado, no ser recordado, no ser necesario para nadie. Pero el hombre que aspira al dominio total del ser entiende que la necesidad ajena es una cadena dorada y que ser indispensable para otro suele implicar ser prescindible para uno mismo. El vacío es el terreno donde mueren las adicciones afectivas y nacen las estructuras internas. Todo lo que no sobrevive al silencio nunca fue fortaleza, fue muleta. Gobernarse no es un acto espiritual ni una moda de autoayuda, es una arquitectura. Requiere jerarquías, límites, disciplina, economía de atención. No todo pensamiento merece desarrollarse. No toda emoción merece expresarse. No todo deseo merece ejecutarse. El hombre soberano no reprime, selecciona. No niega, ordena. No se mutila, se estructura. Y esa estructura es fría para quien aún confunde calor con verdad, pero es estable para quien ya se cansó de derrumbarse cada vez que algo termina. El amor, bajo el dominio del ser, deja de ser un altar y se convierte en territorio. Ya no se le rinde culto, se le imponen condiciones. Ya no se le suplica permanencia, se le exige coherencia. Amar sin perder el centro no es frialdad, es madurez ontológica. El hombre que ama sin dominio se disuelve, el que ama con dominio permanece. Y permanecer, en un mundo que glorifica la fragmentación emocional, es el acto más radical que existe. No hay promesa de felicidad aquí porque la felicidad es un subproducto, no un objetivo. El objetivo es la autoridad interna. El estado irreversible donde el hombre ya no negocia su valor, no mendiga validación, no se arrastra por afecto ni se traiciona por miedo a la soledad. Ese hombre no es agradable para el sistema emocional que vive de individuos rotos. Es incómodo. Es impenetrable. Es libre de una manera que asusta, porque no necesita ser amado para existir con plenitud. El dominio total del ser no redime al hombre, lo endurece. No lo vuelve luminoso, lo vuelve sólido. No le promete paz eterna, le otorga una guerra ganada hacia adentro. Y esa victoria no se celebra, se sostiene. Día tras día. Pensamiento tras pensamiento. Elección tras elección. Porque perder el dominio es fácil, placentero, casi natural. Recuperarlo es antinatural para quien fue educado para sentir antes de pensar y ceder antes de gobernar. Aquí no termina nada. Aquí se sella algo. No como esperanza, sino como condena elegida. Porque una vez que el hombre ha probado la soberanía interna, toda rendición futura sabe a traición. Y ya no puede fingir ignorancia. Ya no puede llamarse víctima. Ya no puede refugiarse en la emoción como excusa. Lo que queda es una frase que no consuela, pero sostiene como columna de hierro. Perdí lo que me ataba. Gané lo que me gobierna. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.